Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en La Silla Rota. El pasado 2 de diciembre, apenas tomando posesión como presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a los partidos políticos a conformar un pacto político para la aprobación de las reformas más importantes del país. Y hoy atraviesa por un momento muy importante, pero a la vez muy delicado, por los pleitos, por las divisiones que hay en el Partido Acción Nacional. Y de eso vamos a hablar hoy, y para eso me acompaña Óscar Mendoza, director de análisis de Pulso Legislativo. Buenas noches. Buenas noches, muchas Óscar. gracias. Y nuestro querido amigo José Antonio Sosa Plata, que es consultor político y experto en imagen y en comunicación. Buenas noches. José Antonio, muy buenas noches. Bueno, ¿en qué momento estamos parados? Vamos a explicar un poco lo que ha pasado. El presidente convoca al pacto y se hacen 95 compromisos. Exacto. Y para este primer semestre del año estaban planeados el cumplimiento y sacar un total de 55 compromisos en temas legislativos, pero también en temas del presupuesto de egresos de la Federación. De esos 55 compromisos, a la fecha se han cumplido 35 compromisos, contando como un éxito la reforma educativa y de telecomunicaciones, pero hay que tomar en cuenta que falta todavía las reformas a las leyes secundarias. Hubo movimientos en el Congreso, es decir, el pacto lanza las iniciativas, el Ejecutivo lanza las iniciativas, y hubo grandes modificaciones en el Congreso, o se aprobaron tal cual. No hubo muchas modificaciones, o sea, hubo bastante discusión, en especial en el Senado de la República, pero la realidad es que si seguíamos las discusiones de las iniciativas del Pacto por México dentro de comisiones, y se intentaron realizar bastantes cambios, pero el fondo sigue siendo la misma iniciativa que mandó el Ejecutivo. Y busca y sigue impulsando lo que busca tanto el PRI como el Ejecutivo a nivel gobierno. José Antonio, es un esfuerzo, digamos, después de muchos desencuentros entre la clase política, ha habido varios intentos de hacer un pacto político, pero nunca se había concretado algo parecido, ¿no? Sí, hace 12 años, en el 2000, porque precisamente ante el anuncio de reformas importantes para el país, porque el PRI no quiso. 6 años después vuelve a suceder lo mismo, pero cambia de manera tan interesante la correlación de fuerzas políticas en el 12, que tanto el PAN como el PRD, ya para no mencionar ahorita los demás partidos, se ven en la interesante necesidad de sumarse a esta iniciativa, en buena medida como consecuencia de los conflictos internos y de los números con los que llegan precisamente a estas elecciones de julio del 2012. Un ejercicio muy interesante, José Antonio, porque pues finalmente ninguno de los partidos tiene mayoría en el Congreso. Así es. Y de hecho esto ha sucedido no desde el 2000, cuando inicia la alternancia, ha sucedido desde antes. Desde el 95, me acuerdo, con Cedillo, ya se venía hablando. Ya se venía hablando, y son 3, 4 sexenios en donde está profundamente dividido el Congreso. Solamente ha habido algunos momentos muy pequeños donde las cifras como que se acercan a una mayoría, pero está totalmente dividido. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues que obliga a los partidos a los consensos, a los acuerdos, y todo esto se liga, curiosamente, con los procesos electorales. Y al ligarse con los procesos electorales, entonces entramos a dinámicas de luchas de poder que es interesante analizar. Qué bueno, que es el caso ahora, ¿no? Que vienen unas elecciones en 14 estados de la República dentro de 40 días. Así es. Y otra vez empieza el jaloneo. Sin duda, y creo que el tema de las elecciones en 14 estados de la República también se ve reflejado dentro del Congreso de la Unión, y bien lo veíamos con el tema de Veracruz hace un par de semanas, que ahí es donde nos empezamos a hacer la pregunta hasta cuándo va a durar el Pacto por México, ¿no? Y el PAN también, la crisis interna del PAN, aunado también la presión que ha ejercido tanto el PAN como el PRD para tener reglas claras en materia electoral, y es una condicionante para su participación dentro del Pacto por México. Yo pienso, no sé cómo lo vean ustedes, que ha sido hasta este momento pues positivo, ¿no? Porque salió la de telecomunicaciones, salió la de educación. Y no solamente un buen esfuerzo, eso, digamos, sino que el país, después de vivir una gran tensión precisamente en el año electoral, donde muchos auguraban que iban a pasar cosas terribles y que a final de cuentas, por fortuna, no sucedieron, lo que estamos viendo es una nueva forma de ejercer la democracia en este país. A mí me parece que esto va sumándole mucho, no solamente al gobierno de Peña Nieto, que es quien va resultando el ganador en este manejo, sino a las propias dirigencias de los partidos. Si vemos que al interior del PAN hay una fractura muy importante, y si vemos que al interior
de los partidos de izquierda hay otra fractura. En el sentido, esta fractura que la podrían considerar catastrófica algunos al interior, ha resultado positiva para el país y me parece que esto hay que revisarlo con mucho cuidado. Bien, pues de esta fractura que se están viviendo en los partidos vamos a conversar regresando del corte. Gracias por seguir con nosotros. José Antonio, sin embargo, dentro de lo bien que está saliendo dentro del pacto, pues hace un par de semanas vimos un jaloneo muy importante en el PAN, de lo cual tú escribiste tu artículo en La Silla Rota. Así es. ¿Cómo impacta esto en el pacto? Ahora sí que digamos. Es que es un jaloneo. Las hipótesis de las que yo partía precisamente en esa colaboración en La Silla Rota era, uno, era necesario para la nueva dirigencia del PAN, para la dirigencia del PAN, sumarse al pacto, porque era una forma de distanciarse de alguna manera del calderonismo. Al generarse este conflicto y al presentarse esta conexión con el gobierno, lo que gana el dirigente del PAN, Gustavo Amadero, y su grupo, es un manejo en medios como no lo hubieran tenido de otra manera. Esto es, lo proyecta como un líder, lo proyecta como una persona capaz de estrechar acuerdos, de realizar acuerdos, y esto le da una gran ventaja mediática. ¿Qué genera, sin embargo, con esta ventaja mediática? Segunda hipótesis de trabajo, pues que los conflictos al interior se tenían que acentuar, que después de la depuración que hacen del padrón panista, precisamente en donde el número llega a una cifra verdaderamente muy baja, si la consideramos en los históricos del PAN, pues lo pone también en un dilema frente a la dirigencia, cómo negociar un partido que deja la presidencia de la República con el que llega. O sea, por un lado es la señal de la democracia, pero por el otro es la señal de la división. ¿Y con quién negociar también, no? Porque en este caso la negociación se hizo con Madero, pero los grupos parlamentarios tienen sus propios liderazgos. Y ahí también yo creo que hay un grave problema de cómo ha funcionado el Pacto por México, porque sin duda creo que ha sido un éxito como una estrategia de comunicación, pero también ha irrumpido la manera en cómo se hace política dentro del Congreso de la Unión y hace notar más los roces entre los partidos políticos, porque el cómo funciona el Congreso de la Unión tiene su lógica propia y está cambiando con el Pacto por México, porque antes los líderes de las bancadas tenían mucho poder y mucho control sobre sus propias facciones parlamentarias y decidían la propia agenda del Congreso, y obviamente el Ejecutivo y el mismo partido del Ejecutivo tenía una agenda que impulsar, pero hoy en día lo que vemos es que tanto a los coordinadores parlamentarios del PRI en diputados y en Senado, como PAN y PRD, les están dando muy poco espacio de negociación, y los legisladores también, que tienen su propia agenda, se ha habido completamente rezagada en temas legislativos, y eso sin duda creo que también ha afectado el funcionamiento del Congreso y también afectó para el tema de lo que vimos de la salida de Cordero como coordinador parlamentario. Hay un cambio de modelo, digamos. El sexenio pasado, el gobierno de Calderón decidió tener, por decirlo así, como ventanilla única al senador Manlio Fabio Beltrones. Así es. El presidente Peña Nieto hace un modelo distinto y toma como interlocutores a los presidentes nacionales. ¿Qué fue lo que pasó? Un presidente nacional que no es aliado de un dirigente, de un líder en el Senado, que pertenecen a grupos antagónicos, tarde o temprano tenía que estallar el conflicto. Pero era un costo calculado, yo pienso, tanto para unos como para otros. En función de este conflicto, no lo podemos desligar de lo que está pasando, como mencionabas en el segmento anterior, de las 14 elecciones, en donde se está, de alguna manera, apostando el futuro, no solamente del PAN, sino de los tres partidos, porque es posible que se configure una nueva guerra electoral. Si lo vemos desde la perspectiva del PRI, pues el carro completo parece realmente difícil, si no imposible, y dependiendo de esos resultados viene el realineamiento, que lo tenemos que conectar con las elecciones para presidente del PAN que vienen posteriormente y que sirvieron de destape precisamente en el marco de este conflicto para Ernesto Cordero. Así es. ¿Tú crees, Óscar, que modifique esta iniciativa que presentaron los coordinadores? ¿Cuáles son las diferencias entre lo que presentan los coordinadores parlamentarios en el Senado y lo que presentan los líderes?
Lo que va a presentar el Pacto por México es una reforma política y en materia electoral mucho más light en comparación a la que presentó el senador Cordero y el ¿Cuáles serían senador las Barbosa. principales diferencias? Yo creo que la principal diferencia es permitir la segunda vuelta en elecciones para presidente. Creo que por ahí empieza otra. El método de financiamiento de las campañas varían radicalmente entre la propuesta de Cordero y la propuesta del Pacto por México, y creo que por ahí son objetivos distintos los que busca el Pacto por México y lo que busca también los distintos grupos parlamentarios dentro del Senado. ¿Creen que estas discrepancias pudieran frenar el trabajo legislativo? No frenarlo, pero sí dificultarlo. De hecho, lo están haciendo. Varias leyes, varias iniciativas, varios aspectos particulares de las mismas leyes que ya están en proceso de análisis, de discusión, se están frenando. Y se están frenando pues como consecuencia propia de estos conflictos. Pero como lo hemos escrito en Silla Rota muchas veces, esto no tendría por qué asustar a nadie. La democracia es así. Imagínate que los consensos fueran rápidos, que todo saliera muy bien, terso, suave. No puede ser. Este país nunca ha sido así y por lo tanto en este contexto no tiene por qué. Y ahora serlo. menos, ¿no? Ahora menos. Y queremos un Congreso que delibere, tampoco queremos un Congreso que le llegue una iniciativa y lo pase todo en fast track. También creo que es un error el que todos aprueben en días o como iniciativa preferente. Y también creo que aunado a lo que comentas de las presiones, de cómo está deteniendo el trabajo legislativo, creo que también la agenda rezagada dentro del Congreso del Pacto por México está metiendo mucha presión. Uno, la discusión de las reformas a las leyes secundarias de la reforma educativa y de la de telecomunicaciones. No se ha hecho nada. La reforma financiera que se metió antes de lo que era lo acordado, que se había acordado, todo eso meterlo en el paquete hacendario en septiembre del próximo año. Sí. También está el tema de la resolución del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, que ya les exige a tener un nuevo consejero. Entonces tenemos una agenda rezagada dentro del Congreso que también está metiendo bastante ruido y que también está deteniendo los procesos de negociación dentro del Congreso. Ya se habla, José Antonio, yo he escuchado ya algunas voces, inclusive el propio presidente Peña ha mencionado la posibilidad de que el pacto llegue pronto a su fin. ¿Tú crees que pudiera? Yo pienso, y también esto lo hemos analizado varias veces, el pacto no tiene los días contados, pero yo sí creo que tiene los meses contados. O sea, es un pacto que por la propia dinámica con la que nació y que a pesar de los rezagos ha permitido avanzar mucho, probar nuevos modelos de hacer política en este país, probar nuevos esquemas. Sin embargo, ningún pacto, y recordemos cuando se inventaron los pactos en México, que fue en el sexenio de la Madrid, los pactos no llegaron para ser eternos y además no tendrían por qué serlo. El trabajo político dentro del Congreso y dentro en la lucha de los poderes no tiene por qué ser permanente. Sí es un catalizador para que la política siga el curso normal por el que se arreglan las cosas en un sistema presidencialista como el nuestro. Oscar, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves cercano el final de este pacto? Concuerdo completamente con tu opinión, que los meses están contados. También vamos a ver hasta dónde se estira la cuerda con la reforma energética y la hacendaria. Yo creo que también ahí es donde vamos a ver cuánto tiempo más dura o puede durar el Pacto por México. Pero creo que ha cambiado definitivamente la manera de hacer política y también comprueba o desaprueba el discurso de el gobierno dividido. Es imposible impulsar una agenda legislativa sólida. Yo hubiera querido al expresidente Calderón y el expresidente Fox haber impulsado tantas reformas. O sea, son 35 reformas importantes las que se han impulsado en apenas 6 meses de gobierno. ¿Cómo fue posible llegar a esto? Yo recuerdo, pues en el año 2001 se hizo el pacto cuando estaba el presidente Fox, pero a los pocos meses los partidos se hicieron a un lado. Y después hubo varios intentos por hacerlo, y ahora se da este modelo nuevo. ¿Cómo fue que se conformó? ¿Qué puede estar detrás de esto? Aquí definitivamente lo que vemos desde el inicio de la discusión del pacto es que hay una agenda en común de todos los partidos. Si nosotros analizamos los 95 compromisos, de una manera tal vez no al 100%, los 3 partidos más grandes, es una agenda que llevan impulsando desde los últimos 12, 13 años. Entonces yo creo que este es un factor fundamental donde uno es la voluntad política de los actores principales de la política en México, que dicen ya es momento de hacer un cambio, impulsar las reformas, porque si no va a seguir siendo el mismo discurso que teníamos en los sexenios pasados. Bueno, eso es indudable, pero el problema siempre habían sido los cómo. Es decir, todo el mundo decía una reforma hacendaria o una reforma en telecomunicaciones. Pero ¿cómo llegar a los cómo que se pusieron de acuerdo? El problema es que aquí fue circunstancial y desde mi punto de vista, sumado al planteamiento que ha hecho Oscar, yo agregaría
propios resultados de la geografía electoral, de cómo llegaron los partidos y los liderazgos. Entonces tuvieron que tomar una decisión pragmática porque después del último año del gobierno del presidente Calderón era imposible, frente a una estrategia de comunicación que fue fallándole al presidente, que le fue fallando al PAN de manera reiterada, era imposible que no hicieran otra cosa en términos prácticos, porque imaginemos el escenario sin pacto. Este país habría borrado, por lo menos en un periodo muy importante, a la oposición. Y esto, los liderazgos que emergieron después de las elecciones de julio para mantenerse, a los chuchos por un lado, a Gustavo Madero por el otro, necesitaban este espacio, era un tanque de oxígeno que no podían despreciar. Exactamente. De esto seguiremos platicando, vamos a ver qué sigue hacia adelante. Gracias por seguir con nosotros, estamos hablando sobre el Pacto por México. ¿Qué sigue hacia adelante? ¿Cuáles son los temas pendientes en la agenda? Los temas pendientes en la agenda, como lo había comentado, reformas a leyes secundarias en telecomunicaciones, la educativa, también el tema del IFAI, consejero electoral del IFE. Oye, pero la reforma hacendaria. La reforma hacendaria va ligada con todo el paquete de reformas pero antes económicas. Que eso está el periodo extraordinario, que lo más seguro ha habido declaración de los 3 coordinados parlamentarios más grandes que están impulsando a mediados de agosto uno o varios periodos extraordinarios, porque no puede salir la reforma hacendaria sin sacar también todos estos temas que traen rezagados. Por ejemplo, las reformas a leyes secundarias en educación por constitución, por ley, no les da. Tienen que terminar a casi finales de agosto ya todas las reformas a las leyes secundarias. Entonces esta parte definitivamente todavía lo vamos a ver en la agenda. Yo creo que es uno de los periodos de comisión permanente más interesante, que hay que seguir más, porque va a definir mucho lo que va a venir a inicios de septiembre. Ya lo declaró muy bien a inicios de esta semana el secretario de Hacienda, que lo primero con lo que se va a iniciar el periodo ordinario en septiembre es con la hacendaria. José Antonio, ¿no se corre el riesgo de que haya en el Congreso, digamos, sea superado por todas estas iniciativas y que el legislativo deje de hacer su chamba? No, lo veo francamente difícil. ¿No? Es un escenario que no le conviene a nadie. Más bien aquí en lo que habría que estar atento es qué va a pasar en los procesos electorales y cómo se va a vincular en el trabajo legislativo. Yo me refiero, por ejemplo, a las leyes, a las secundarias. Viene toda la parte educativa, tiene muchísimos detalles. Y a mí no me gustaría ver pues muchos errores y se puede correr este riesgo. Y yo creo que más allá de los errores lo que vamos a ver es una discusión muy fuerte. O sea, en las reformas constitucionales, en especial en la educativa, no venía tan delineada la reforma. Hay mucho espacio de negociación y de interpretación para los legisladores y vamos a ver que también todos los grupos parlamentarios van a querer meter su cuchara al tema. Y a diferencia de telecomunicaciones, que ya venía planchadita en la Constitución, casi te dicen que hay que reglamentar, en educativa es muy distinta y las discusiones van a ser muy álgidas y de hecho ya las estamos viendo, ¿no? Por el tema laboral, por el tema de la evaluación. Exacto. ¿Qué hacemos con los profesores que reprueben los exámenes? En eso, por ejemplo, pues es totalmente de fondo. ¿Cómo piensas, José Antonio, que pueda mover todo este escenario el tema de las elecciones, que ya estamos a 40 días? Lo puede mover de distintas maneras, porque veamos cómo los propios temas legislativos y las decisiones tomadas con sentido estratégico ya los están afectando. El apagón analógico es un ejemplo muy interesante. O sea, ¿y cómo tocó en Tijuana, no? Y toca en Tijuana, toca en las elecciones, las únicas donde se va a elegir. Y se hace el tema de campaña. Toca 40 días antes de las elecciones, se vuelve tema de campaña. Aquí, y no podemos decir fue falta de previsión, fue un error, etcétera. No, es parte de la política. Más interesante incluso que lo de Tijuana es lo de Veracruz, o sea, un desenlace que todavía no hemos visto pendiente, claro, en función de las decisiones de las autoridades electorales, de la PGR, etcétera. Un mal resultado para el PRI, ¿cómo pegaría? Un mal resultado para el PRI se ve difícil. Sí. O sea, se ve francamente difícil si revisamos encuestas, tendencias, etcétera. Un mal resultado para los tres, ¿en qué puede desembocar? Bueno, se puede afectar la reelección de Madero, por ejemplo. Se puede dificultar el liderazgo de Zambrano y de su grupo. Si esto se dificulta, entonces el reacomodo al interior tanto del PAN como de la izquierda, del PRD y los partidos de izquierda, porque en el PRD no impacta nada más al PRD, impacta en conjunto a los partidos de la izquierda. En función de esta nueva conformación claro, va a ser la intensidad y el detalle con el que se van a manejar las elecciones,
los resultados en las discusiones dentro del Congreso. Es ahí donde va a estar lo interesante. Pero ¿qué lo va a determinar? Esa conformación que se está trabajando, y no perdamos de vista que todo esto es la base de lo que sucederá en el 2015. En las intermedias. Eso sí, vamos. Así es. ¿Qué tanto ha movido este debate, digamos, álgido, esta confrontación entre los partidos, primero en Veracruz y luego en Baja California? ¿Qué tanto ha impactado al interior del Congreso? Obviamente son las cajas de resonancia, las cámaras. Sin duda, yo creo que sí tiene un impacto y lo vamos a ver, el resultado electoral lo vamos a ver transformado en el periodo extraordinario. O sea, están muy pegados, o sea, terminan el 7 de julio y para a más tardar 15, 20 de agosto va a haber periodo extraordinario, vamos a ver que se ve reflejado. Pero, por ejemplo, la salida de Cordero sí veo difícil que impacte dentro en las elecciones locales, pero el que haya un desorden dentro del partido sí impacta el resultado dentro del Congreso de la Unión, porque no se ponen de acuerdo en qué quieren hacer en comisiones, cómo lo deben de hacer, si impulsamos la reforma política de un grupo parlamentario o si nos vamos por la del Pacto por México. Eso definitivamente se ve en el día legislativo. No, y además ya se metió la contienda interna del PAN. Así es. Ya se metió. Y está a todo lo que da. Y la verdad también qué bueno que sea así, porque el PAN tiene que entender que uno de sus talones de Aquiles desde el 2000 ha sido sus estrategias de comunicación. O sea, no es suficiente tener buenas intenciones ni para gobernar ni para ganar campañas electorales. Aquí tienen que aprender. Qué mal comunicó Madero, por cierto, ¿verdad? Fue uno de los errores más importantes dentro de su estrategia de comunicación después de lo que había ganado con el caso Veracruz. Sí, primero anuncia, dice, el próximo martes nos vamos a reunir y probablemente se vaya a Cordero. Entonces esos 5 días fueron... Y la llamada telefónica, y la llamada dentro del anecdotario queda también registrado como una falla de comunicación Este bloque de 24 senadores, ¿tú crees que se conserve? Yo creo que sí, pero también hay que tomar en cuenta el factor de las prerrogativas. El control del dinero dentro de la bancada lo tiene el coordinador parlamentario, entonces vamos a ver hasta dónde siguen a Cordero, pero sí creo que tiene un grupo bastante fuerte dentro del Senado y a la fecha no se ha separado y siguen dando todo su apoyo. Desconcertante lo menos que se puede decir sobre el nombramiento de Preciado. Así es. En muchos sentidos, y más por lo que va a proyectar ese resultado en el corto plazo. O sea, viene verdaderamente una lucha al interior, se van a mantener con toda probabilidad unidos porque no pueden perder el pragmatismo. En el momento que pierden el pragmatismo ya perdieron todo. Así es. ¿Cómo han visto ustedes el papel del secretario de Gobernación en este trabajo de conformación del pacto? Yo creo que ha sido muy activo su papel dentro del Pacto por México y también le ha tocado mucho la negociación tras bambalinas y dentro del Consejo Rector. Entonces yo sí creo que es una figura fundamental dentro del Pacto por México y lo seguirá siendo. Y no hubiera sido posible este activismo de no ser por la transformación institucional de la Secretaría. O sea, al darle tantas vitaminas a esta nueva Secretaría, porque es una nueva Secretaría de Gobernación de atribuciones. Y eso, por supuesto que con estos instrumentos de poder, pues lo convierten en un personaje clave dentro de todo lo que es, no solamente el pacto, sino lo que va a ser la gobernabilidad del país en los próximos 5 años. Muy bien. Pues yo les agradezco mucho que me hayan acompañado aquí en La Silla Rota. Vamos a ver en qué termina todo esto del pacto de las elecciones y de eso seguiremos platicando más adelante. Muchas gracias y buenas noches.